acercarnos a Dios. Y vamos a comenzar con la oración de la mañana, como hacemos cada actividad dentro de la universidad, que lo hacemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en el silencio de ese día que nace, vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor, comprensivo, humilde, suave y ver bueno. detrás de las apariencias como los dioses, para así poder apreciar la obra de cada uno. Cierra mis oídos a todo amor, Oídos a toda guarda mi murmuración, lengua de toda guarda mi maldad, lengua de toda maledicencia. los pensamientos Todos los pensamientos que digan permanezcan en mí. quiero ser también Quiero ser también intencionado en justo, que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Vísteme de tu Vísteme bondad, de tu bondad, Señor, y haz que durante este día yo te refleje. Amén. la Señora Reina de la Paz, ruega por Ora nosotros. por nosotros. Bueno, muy buenos días a todos. Una vez más, muchas gracias por estar en este segundo día de charlas de la Semana del Psicólogo que tenemos preparado. En cuanto al día de hoy, estamos con el área industrial, en donde la doctora nos hablará sobre psicología industrial, un siglo gestionando personas. La doctora Miriam, vamos a hablar un poco de la doctora. Ella es psicóloga con maestría en desarrollo organizacional, con un doctorado de ciencias administrativas. Trabaja como psicóloga clínica y consultora de varias empresas. Así que es un honor tenerla presente aquí. Y una vez más, mil gracias y le cedo la palabra para que continúe. Bueno, muchísimas gracias, Paola y Alma, y a la licenciada Alba Luz, que me han invitado, ¿verdad? Para mí es un honor que ustedes me hayan invitado, la Asociación de Estudiantes del Campus San Pedro y San Pablo, a participar en esta celebración del Día del Psicólogo. Como comentábamos anteriormente, son actividades tan importantes que complementan la formación del estudiante, ¿verdad? El estudiante hoy en día no se puede solo conformar con lo que asiste al aula, ¿verdad? Le toca investigar, le toca estar en charlas, en congresos e investigar por su parte. Bueno, ahora tenemos una gran herramienta que es la tecnología y eso nos permite, por ejemplo, en este caso, poder estar aquí con ustedes, aunque yo físicamente estoy en Tegucigalpa. Para mí es un gusto y un honor poder estar con ustedes el día de hoy. Y entonces vamos a comenzar esta plática, ¿verdad? Que tratará de ser lo más dinámica posible y lo más interesante posible, ¿verdad? Como le decía yo a Alma, lo hemos diseñado a manera de que buscar el interés, ¿verdad? El interés de ustedes que son estos profesionales ya casi, ¿verdad? A punto de ser colegas nuestros y donde ustedes tendrán la oportunidad a algunos de ir para el área industrial. Entonces vamos a hablar de la psicología industrial, un siglo gestionando personas, ¿verdad? Tenemos un poquito más de 100 años y hemos tratado de hacer pues este recorrido. Antes de comenzar pues, con el recorrido mismo, a mí me gustaría pues, que pusiéramos la base de este concepto de la psicología industrial, ¿verdad? Y vamos a decir que la psicología industrial es el área de aplicación de la psicología, de la ciencia. O sea que la psicología industrial es parte de una ciencia, que eso es bien importante, ¿verdad? Para nosotros como profesionales y obviamente como psicólogos. Somos reconocidos como ciencia hace más de 100 años. La psicología industrial va a buscar activar el potencial de las personas que están dentro de las organizaciones. ¿Y qué quiere decir eso de activar el potencial? O mejor dicho, ¿qué quiere decir eso de potencial? Bueno, es que nosotros tenemos capacidades que podemos mejorar, ¿verdad? Nosotros tenemos una potencialidad de ser o realizar una actividad o un trabajo. Entonces, la psicología industrial se encarga de activar ese potencial. ¿En quiénes? Pues obviamente en las personas que están dentro de las organizaciones. Digamos que ese es uno de los puntos importantes de la psicología industrial. ¿Qué más nos dice la psicología industrial? ¿O qué más hace? Bueno, propicia el bienestar y la satisfacción de los trabajadores. ¿Qué quiere decir eso de bienestar? Quiere decir que yo me siento bien, que estoy cómoda, que estoy satisfecha con lo que yo hago. ¿Y dónde lo hago? Pues lo hago en la empresa.
Entonces, vean que este es un gran reto que tiene la psicología industrial, cómo hacer que el empleado se sienta bien, se sienta satisfecho en el lugar donde está trabajando. Y no que, como oímos muchas veces, decimos que el trabajo es un yugo a veces para las personas, es como una tortura para las personas, porque no sienten ni satisfacción ni se sienten bien en el lugar de trabajo. ¿Qué otra cosa podemos nosotros esperar de la psicología industrial? Bueno, que va a dar las respuestas a los problemas generados en el ambiente laboral, ¿verdad? Entonces, se convierte en este momento, vamos a decir, en un árbitro, en un consejero, en un orientador, y vamos a ir viendo cómo la psicología industrial está dentro de las organizaciones, pero obviamente utiliza los conceptos generales de la psicología. Entonces, está en este momento resolviendo problemas. Yo diría que este es uno de los puntos, tal vez no el más importante, pero sí lo más importante, ¿verdad? Disminuir las fricciones, disminuir los conflictos. Y cuando hablamos de conflictos, algunos ya lo habrán estudiado en la clase de psicología de las organizaciones 1, el conflicto no es un pleito, no es una pelea que se da entre los empleados. Un conflicto es una divergencia de opiniones en cuanto a la gestión de las personas, en cuanto a la ejecución de un proceso, en cuanto a la ejecución de una tarea, ¿verdad? Entonces, lo que la psicología industrial o el psicólogo industrial buscará en este momento es alinear las intenciones, alinear los deseos y los conocimientos de las personas involucradas para que, vamos a decirlo de alguna manera, limar asperezas y que todos vayamos buscando hacia el mismo norte, ¿verdad? Cuando todos vamos hacia el mismo lugar, es definitivamente mucho más eficiente que si nosotros, por ejemplo, si nosotros estamos en el campus de la universidad y queremos ir a la catedral y todos nos unimos y nos vamos por la misma calle, vamos a llegar más pronto al destino que si cada uno agarra, pues uno agarra un carro, otro se va a pie, otro se va en bus y cada uno por una ruta diferente, ¿verdad? Entonces, esos son los tipos de problemas que la psicología industrial busca resolver, busca apoyar dentro de las organizaciones. Y para, digamos, cerrar este complejo aquí de situaciones que estamos presentando, es que la psicología industrial va a contribuir al desarrollo de las organizaciones. O sea, todo lo primero que nosotros hemos hablado o hemos mencionado, activar a las personas, activar el potencial de las personas, no solo activar a las personas, sino su potencial, que las personas puedan dar más de lo que están dando en ese momento hasta su capacidad. Y hay muchas teorías en relación a la potencial del recurso humano que también los invito a que busquen ese tema. En España se está utilizando mucho esto de la evaluación del potencial antes de pasar, por ejemplo, a una persona, darle un ascenso, cambiarla de puesto. Bueno, pero en general, ¿a qué va a buscar la psicología industrial? Va a buscar a contribuir al desarrollo de las organizaciones, ¿verdad? La organización no solamente busca que el empleado dé lo mejor, que el empleado esté bien, que se resuelvan los problemas, porque vamos a decir, la empresa es filantrópica o la organización es filantrópica y quiere que todo el mundo esté bien y todo el mundo esté contento y de lo más que pueda a sí mismo, sino porque el psicólogo industrial está apoyando al desarrollo de la organización, que la organización crezca, que la organización produzca más, tenga más ingresos, inclusive para las organizaciones sin fines de lucro, porque a veces nosotros pensamos que la psicología industrial y la gerencia y la gestión en general solo es para las organizaciones que tienen un lucro, ¿verdad? No, para las organizaciones sin fines de lucro, por ejemplo, ONGs, las mismas iglesias, las organizaciones también quieren crecer y se quieren desarrollar. Por ejemplo, si yo soy una ONG que me dedico a dar alimentación a las personas que son de escasos recursos, pues ¿en qué sentido puedo yo desarrollarme como organización? Bueno, atender más personas o atender, si atiendo en una zona de la ciudad, puedo atender en 2 zonas, tener 2 o 3 centros. Entonces nosotros vemos que también las organizaciones sin fines de lucro van a crecer y van a necesitar el desarrollo que les va a brindar la psicología industrial.
vamos a decir entonces que la psicología industrial nace de la mano de la revolución industrial, ¿verdad? Este fenómeno que se da en el último cuarto del siglo XIX, o sea, en los últimos 25 años del siglo XIX comienza la revolución industrial. Ustedes ya la han estudiado, se estudia en el colegio y por ahí me imagino que la han estudiado también en algunas clases. ¿Qué es esta revolución industrial? La revolución industrial es cuando la fabricación pasa de ser artesanal, o sea, había un artesano y un aprendiz que se hacía prácticamente en un taller, a tener una fábrica, tener procesos, tener maquinaria. Entonces ya, en primer lugar, pues se pierde la relación aprendiz y maestro o aprendiz y artesano, porque lo que vamos a tener son procesos, ¿verdad? Son muchos procesos con muchas personas tratando de alcanzar una meta, ¿verdad? Ya nosotros sabemos también, y pues por ahí también comienza a desarrollarse la psicología industrial, porque ¿qué pasa en este momento? Ya ustedes lo conocerán, en la historia nos dice cómo, por un lado, la revolución industrial trae algo bueno, que es estandarizar los procesos, darle trabajo a más personas, hacer los productos mucho más rápido, pero por otro lado trae condiciones muchas veces deplorables para los trabajadores. Y sabemos cómo había muchas veces en estas fábricas empleados que trabajaban 12, 14 horas, teníamos trabajo infantil, teníamos también el trabajo de la mujer, ¿verdad? Que no siempre fue valorado, sobre todo en esa época, inclusive en algunas fábricas, las mujeres y los niños dormían en la fábrica, ¿verdad? Prácticamente era un tipo de esclavitud. Entonces la psicología industrial comienza a darse cuenta de esto y pues empieza a trabajar con las organizaciones y se le conoce en ese tiempo como psicología económica, psicología de negocios o psicología del empleo, ¿verdad? Fueron términos que se utilizaron de manera sinónima en este tiempo que se está comenzando. Estamos hablando de principios finales del siglo XIX y vamos a ver dónde está el hito, dónde está el punto de arranque, ¿verdad? Porque aquí todavía estamos en un punto difuso. ¿Cuál es el punto de arranque que nosotros tenemos como psicología industrial? Pues ese punto de arranque, ese hito, lo va a marcar Hugo Müsterberg, ¿verdad? Que es un psicólogo alemán que alemán y norteamericano, ¿verdad? Porque muchos de esos, ustedes saben, de estos gurús, tanto de la psicología como de la administración, han nacido en Europa y han emigrado por la Primera o la Segunda Guerra Mundial a Estados Unidos. Bueno, Hugo Müsterberg, nacido en Alemania, pero desarrolló su profesión la mayor parte de su tiempo en Estados Unidos, escribe en 1913 este libro. El punto, el hito, ¿verdad? Que va a marcar el desarrollo de la psicología industrial. Es cuando nosotros estamos viendo que ya hay un esfuerzo sistemático, porque lo que veíamos a finales del siglo XIX eran esfuerzos, pero no estaban estructurados, no había algo escrito, ¿verdad? Y si había escrito era como algún artículo o informes o manuales, pero Müsterberg publica este libro en 1913 y nos habla de la psicología y la eficiencia industrial. ¿Qué es lo que desarrolla él en este libro? Él en estas 84 páginas desarrolla el tema de cómo encontrar la persona adecuada para el puesto adecuado. Yo creo que eso a ustedes les suena conocido, ¿verdad? Porque, digamos, ese es uno de los esfuerzos que hoy en día se hace en los procesos de selección. ¿Cómo identifico yo a la mejor persona para este puesto? Pues imagínense que ya hace 100 años Müsterberg se sentó a escribir cómo podíamos nosotros encontrar a esa persona.
por ahí, antes inclusive de la Revolución Industrial de 1875, 1890, nosotros inclusive podemos encontrar algunos pininos. Por ejemplo, en 1575 teníamos a Juan Huerta, que escribió acerca de cómo poder hacer que las personas pudieran hacer bien su trabajo, ¿verdad? Entonces hay diferentes iniciativas, pero como les digo, no sistemáticas, no publicadas bajo el concepto mismo de la psicología industrial. Bueno, entonces aquí es donde nace el concepto de psicología industrial a raíz de este libro que publica Musterberg en Estados Unidos. Entonces, yo lo que quiero ahora es que, bueno, que vayamos a hacer un recorrido de estos 100 años, ¿verdad? O sea, 100 años se dice facilito y se dice rapidito, pero 100 años es un montón de tiempo. Es un siglo en el que hemos comenzado a gestionar a las personas, que hemos gestionado a las personas. De repente ustedes me dirán, bueno, y antes no se gestionaban a las personas, antes no había una... Sí, la había, pero de manera empírica, como les digo, como pininos, de una manera dispersa. Entonces vamos a hacer este recorrido cronológico, vamos a irnos en una línea de tiempo. Y para esta línea de tiempo no vamos a utilizar a los psicólogos industriales tradicionales que ustedes ya han visto en su clase de Psicología de las Organizaciones 1, como Lillian Gilbreth, con la parte de tiempo y movimiento, Elton Mayo con su teoría de las relaciones humanas, o Skinner con su comportamiento, porque Skinner también estudió el comportamiento dentro de las organizaciones, y muchos más que ustedes ya han estudiado en algunas clases, ¿verdad? Vamos a hacer algo diferente, vamos a buscar una vista diferente. Nos vamos a alinear con otra ciencia, ¿verdad? Porque ya dijimos que la psicología industrial es ciencia, ¿verdad? ¿Por qué es ciencia? Porque es parte de la psicología, porque es una área de aplicación, o sea, es la psicología aplicada a las organizaciones. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos en esta charla, a estudiar los enfoques administrativos y la psicología industrial. Cómo se han ido desarrollando desde el punto de vista administrativo la gestión en las organizaciones. Pero es que esa gestión no ha sido exclusiva de la administración, ha llevado a la par a la psicología. Entonces, a veces cuando nosotros estudiamos la psicología de las organizaciones, sobre todo cuando somos psicólogos, pues nos enfocamos a lo que han hecho los psicólogos industriales y no tiene nada de malo, pues, y eso también es parte de la historia, pero yo quiero revelar otra parte de la historia, ¿verdad? Porque nosotros como psicólogos industriales estamos unidos a la gestión administrativa, obligatoriamente, ¿verdad? Eso es así como sine qua non, es obligatorio que nosotros como psicólogos industriales conozcamos un poco de la administración. No es que vamos a ser expertos administradores, pero sí tenemos que conocerlo. Entonces, desde ahí se me ha ocurrido a mí que nosotros hagamos esta línea de tiempo a través de unir los enfoques administrativos y la psicología industrial. Para eso nosotros vamos a comenzar, así como comienza la teoría de la administración, comienza con el enfoque clásico, ¿verdad? Y el enfoque clásico va a tener dos tipos o dos partes, vamos a decir. Una primera que se llamó la administración científica, y esta administración científica fue desarrollada por Frederick Taylor, ¿verdad? Él era un ingeniero norteamericano y trabajó mucho en cómo lograr que se pudiera optimizar la producción. Él, fíjense que allá yo les mencioné a Lillian Gilbreth, ¿verdad? Con tiempos y movimientos, porque ella es la teórica, pero Frederick Taylor es el ingeniero y estudia y aplica tiempos y movimientos. ¿Qué es eso de tiempos y movimientos en la psicología industrial? Es precisamente estudiar los procesos de producción, ver cuánto tiempo se tardan y ver cómo se pueden disminuir los tiempos y disminuir los movimientos, ¿verdad? Que es bien interesante. El nombre a mí me parece que nos identifica muy, muy claro lo que hace, tiempos y movimientos. No solamente disminuir el tiempo, sino disminuir, obviamente, los movimientos para que todo nos quede bien. Entonces, Frederick Taylor trabaja con las líneas de montaje.
Y ustedes sabrán que las líneas de montaje, el primero que trabajó en las líneas de montaje fue Henry Ford. Ahí en esa fotografía nosotros podemos ver, están armando un vehículo modelo T en la fábrica Ford. Y fue exactamente en 1913, a la par que Hugo Münsterberg publica su libro, cuando se fabrica el primer modelo T, ¿verdad? Entonces vean que la verdad es que la historia nos va uniendo a la administración con la psicología industrial. Entonces, en esas líneas de montaje, ¿qué es lo que se busca? Maximizar las capacidades, buscar que las personas sean más productivas, que las personas puedan, por ejemplo, ensamblar un vehículo más rápido. Y en este tiempo se pasó de elaborar o de fabricar un carro en 6 días a fabricarlo en un día, ¿verdad? El éxito, ¿verdad? ¿Dónde radica? En las líneas de montaje, ¿verdad? Las líneas de montaje, ¿en qué consistían? Si ustedes pueden observar abajo del vehículo hay unos rieles, entonces es mover el vehículo hacia donde está el empleado, no que el empleado tenga que mover con las partes, ¿verdad? Entonces ahí es donde se disminuyeron los tiempos para la fabricación de esos vehículos. Luego tenemos, siempre dentro del enfoque clásico, la teoría clásica, ¿verdad? La teoría clásica se desarrolló por Henry Fayol, que también es un ingeniero, pero él está al otro lado del océano. Él es un ingeniero francés y se está preocupando también en el mismo tiempo que Taylor de ver cómo podemos ser más eficientes. Si ustedes ven la foto, son fotos antiguas donde, bueno, ustedes pueden inclusive ver cómo están sentados, algunos hasta en un cajón, ¿verdad? Que hoy en día, pues diríamos, esas no son las mejores condiciones, pero eso es lo que había en ese tiempo. Entonces, Henry Fayol, ¿de qué nos habla? Nos habla de las normas de funcionamiento, tanto de las normas de funcionamiento de las máquinas como de las normas de funcionamiento de los empleados. Ya él empieza a decir que debe haber un horario, que deben salir a una cierta hora, todo esto en la teoría clásica de la administración. Y decía Fayol, para que todo esto funcione, debe haber una jerarquía. Entonces, si ustedes se fijan aquí, cuando habla de jerarquía, aquí vamos nosotros los psicólogos industriales y decimos desarrollo organizacional, definir esa relación de mando que se da dentro de las organizaciones, que es lo que se conoce como jerarquía, que es lo que nosotros podemos identificar como un organigrama. Cuando nosotros vemos un organigrama de una empresa, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo la jerarquía, estamos viendo quién es el jefe y de ese jefe quién le tiene que rendir informes y de esos otros jefes quiénes son otras personas que también tienen que rendir informes. Entonces esa es la jerarquía o línea de mando. Entonces Fayol, pero los psicólogos industriales de ese tiempo van trabajando en la parte del desarrollo organizacional. Y vamos viendo que, bueno, ya si ustedes lo van a estudiar, me imagino, o ya lo han estudiado, comenzamos con una estructura piramidal, después hay una estructura más horizontal, la estructura en redes y tantas nuevas estructuras que se están dando hoy en día, sobre todo por esto del teletrabajo. Y entonces, ¿qué es lo que la teoría clásica busca al final? La eficacia organizacional. Entonces aquí, esto lo está diciendo Fayol, que es un administrador. Pero la eficacia organizacional, ¿quién la debe apoyar? Pues obviamente nosotros como psicólogos industriales. Entonces empezamos a ver, por ejemplo, cómo se van a sentar las personas, en qué tipo de sillas, cómo van a estar distribuidas las máquinas, y todo eso va a formar parte de un componente fuerte de la psicología industrial, que es la ergonomía. La ergonomía que tiene que ver cómo diseñamos ambientes de trabajo que estén adecuados al ser humano. Muy bien, entonces vamos avanzando y aquí les traigo un video cortito para que veamos un poquito cómo era ir a trabajar. Ya estamos hablando de la década de los 40. Tiempos modernos, una historia sobre la industria, sobre la iniciativa individual, la cruzada de la humanidad en busca de la felicidad.
Bueno, eso solo era para que viéramos rápidamente cómo se masificó, ¿verdad? Porque de tener más psicólogos industriales, no solamente tener a los administradores, porque ¿quiénes son los que hacen el trabajo? Pues obviamente son las personas, ¿verdad? Entonces, ¿y quién es el profesional que estudia a las personas? El psicólogo. Entonces, definitivamente nosotros tenemos que crecer e ir de la mano de estos enfoques. El siguiente enfoque, ya en la década de los 50, es el enfoque estructuralista, ¿verdad? Donde este modelo es el modelo burocrático de la organización. Ustedes han escuchado ese término, burocracia, que hoy en día casi pareciera que es una mala palabra, ¿verdad? Porque burocracia suena como que no podemos hacer bien las cosas. Pues les quiero contar que Max Weber es un sociólogo alemán. Él diseñó esta teoría y lo que dijo es, bueno, si vamos a tener tantas personas dentro de las fábricas, en este caso ya dentro de las oficinas, porque ya la revolución industrial pasó no solamente a hacer masificación en la parte industrial, sino masificación también en la parte de administración, de procesos y de servicios. Entonces dijo, bueno, vamos a poner un orden, no es así como a lo loco que vamos a estar trabajando. Y ese orden, él le llamó modelo burocrático, ¿verdad? Este término burocracia viene de la palabra bureau, que en francés quiere decir escritorio. Entonces él dijo, bueno, vamos a tener los escritorios, vamos a estar organizados. Y de repente nosotros lo que empezamos a ver y él empieza a proponer es la autoeficacia, ¿verdad? Acuérdense que él es un sociólogo que está trabajando en la parte administrativa y nos habla de la autoeficacia. Aquí venimos otra vez. Nosotros levantamos la mano como psicólogos industriales y decimos, aquí estoy. Porque ¿quién mejor que un psicólogo industrial para apoyar la autoeficacia y cómo la persona podía ser más productiva? Y también Weber habla del compromiso, ¿verdad? Sin compromiso no puede haber un desarrollo dentro de las organizaciones, tanto de los individuos o de las personas como de la misma organización. El compromiso, ¿quién lo gestiona? Los psicólogos, ¿verdad? El administrador no puede gestionar un compromiso. Lo puede gestionar, pero no también obviamente como lo puede hacer un psicólogo. Y entonces él pide el orden interno, ¿verdad? O sea, si ustedes lo ven, lo comparan con la foto anterior, que había un desastre, todos sentados como querían, uno por un lado, otro. No, aquí vean el orden, ¿verdad? Y no solamente el orden físico, sino que él viene y jala lo que nos estaba proponiendo Frederick Taylor y nos dice, bueno, también hay que tener un orden administrativo, un orden jerárquico. Tienen que saber quién es jefe de quién, tienen que haber líneas de mando. Entonces él refuerza esto del orden interno, reforzando la parte de la estructura. Luego tenemos el enfoque grupal, ¿verdad? Ya comenzamos a identificar mejor que dentro de las organizaciones hay grupos. Y aquí pues surge Kurt Lewin, que es considerado el padre de la psicología social por su estudio, ¿verdad? Todos los estudios que él hizo con los grupos, ¿verdad? Él tiene inclusive una teoría que se llama la teoría de campos, que estudia cómo son los cambios dentro de las organizaciones, ¿verdad? Entonces, dentro de este enfoque grupal, ¿qué es lo que se reconoce? Bueno, se reconoce una estructura informal. Miren que Weber, ¿verdad? Y Fayol nos hablaban de una estructura, nos hablaban de una jerarquía, ¿cierto? Y les decía yo, ese es el organigrama, esa es la estructura formal dentro de las organizaciones. Pero dentro de las organizaciones también existen estructuras informales.
¿Qué son las estructuras informales? Bueno, las estructuras informales son, bueno, primero digamos cuáles son las estructuras formales. Las estructuras formales son la gerencia de relaciones, vamos a decir, la gerencia de contabilidad, la gerencia financiera, la gerencia de producción, la de operaciones. Esas son las estructuras formales que están en el organigrama. La estructura informal es, por ejemplo, en la empresa hay, por ejemplo, un grupo que juega potra los viernes. Esa es una estructura. Se reúnen y van y juegan, hombres y mujeres juegan fútbol, digamos. O puede ser que haya otra estructura informal que sea, por ejemplo, los que hacen responsabilidad social desde la empresa y trabajan en un voluntariado. Esas son estructuras informales. ¿Por qué? ¿Por qué son informales? Porque no están colocadas en un papel, no hay una línea de mando, no hay una jerarquía establecida, sino que se han ido formando de manera espontánea dentro de la organización. Y otro de los aspectos del enfoque grupal, que lo mencionaba Kurt Lewin, es la dinámica de grupos, ¿verdad? Él lo que nos dice es que la persona se comporta diferente si está en un grupo que si no lo está, o si está en este grupo o en el otro grupo. Nosotros podemos, por ejemplo, visualizar. Yo me comporto de diferente manera con mis compañeros de clase. Que es un grupo. Me comporto de diferente manera en mi casa, que es otro grupo. Me comporto de diferente manera con, digamos que estoy en un grupo de la iglesia, con los del grupo de la iglesia. Entonces, la dinámica de grupo, nos dice Kurt Lewin, cada individuo impacta en el grupo y el grupo a su vez impacta en el individuo. Entonces, Kurt Lewin, en esta parte del enfoque grupal, que vean que ya aquí ya nos estamos uniendo, porque ya aquí está ya presente un psicólogo en la parte administrativa, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos está diciendo Kurt Lewin? Que cada uno de estos grupos, tanto los formales como los informales, la organización, y la organización a su vez va a incidir en los grupos, ¿verdad? Entonces esto también es sumamente interesante. Y entonces esta teoría del enfoque grupal busca analizar el comportamiento del individuo en el grupo. Entonces otra vez aquí el psicólogo industrial levantando la mano, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo, desde el punto de vista de la psicología industrial, analizar a los individuos y trayendo aquellos conceptos que habíamos visto al inicio de potenciar al individuo y de hacerlo sentir bien? ¿Cómo puedo yo gestionar estos comportamientos dentro de los grupos para que todo esto se dé, ¿verdad? Entonces, ¿quién está presente aquí? Pues obviamente un psicólogo industrial. Luego tenemos el enfoque motivacional, ya más o menos vamos por la década del 80, ya vamos por más o menos 1980, donde McClelland, ¿verdad? David McClelland, que es un psicólogo, también aquí es un psicólogo norteamericano, desarrolla la teoría de la motivación, ¿verdad? Y cómo hay diferentes tipos de motivaciones en las personas. Pero sobre todo, McClelland, busca que los objetivos individuales, o sea, los objetivos de la persona o del empleado, se alineen con los objetivos organizacionales. Y él decía, la manera de hacer esto es a través de la motivación. ¿Cómo logramos que realmente lo que la organización quiera sea lo que quiera el empleado? ¿O cómo logramos, lo decimos desde el otro punto de vista, cómo logramos que lo que el empleado quiera sea lo que quiera la organización, ¿verdad? Entonces, aquí es de sentarse a pensar, ¿cuáles son los objetivos organizacionales? ¿Qué es lo que pretende? ¿Y qué es lo que quieren los individuos? ¿Verdad? Los individuos quieren ser quieren ser reconocidos, quieren ser bien atendidos, bien tratados, quieren tener un trabajo con dignidad, quieren tener relaciones con los jefes que sean dignas, ¿verdad? Porque de hecho sabemos, hay estudios, infinidad de estudios que dicen la principal razón por la que un individuo renuncia de un trabajo es porque tiene una mala relación con su jefe. Entonces, vean lo importante de que nosotros podamos ir alineando todo lo que la organización quiere con lo que quieren los individuos. Y pues McClelland hace énfasis en las metas y las necesidades.
Entonces, yo como organización, ¿verdad? ¿Qué es lo que debo hacer? Pues apoyarme en el psicólogo industrial y lograr que las metas del individuo estén alineadas con las metas de la organización. Lamentablemente, fíjense que yo les estoy hablando de 1980 todavía, o sea, nos faltan como 40 años para recorrer, pero en algunas organizaciones nuestras todavía estamos, no hemos llegado ni siquiera al enfoque motivacional porque no alineamos eso. Y el hecho de no alinearlos, vemos cómo, por ejemplo, hay mucha rotación de personal, hay personas que están insatisfechas, organizaciones que no logran sus metas porque no han podido unir los esfuerzos de ambos. Entonces, McClelland decía, bueno, ¿qué motiva a las personas? El psicólogo industrial es el que obviamente estudia las teorías de la motivación, porque a veces decimos, es que el psicólogo industrial debe ser el que gestione recursos humanos, talento humano, pero a veces vemos que hay abogados o ingenieros en esos puestos, ¿verdad? Pero si ustedes se van viendo, realmente todo, y a pesar de que yo les estoy hablando desde el enfoque administrativo, les estoy mencionando todos los aspectos psicológicos importantes para que la parte administrativa funcione adecuadamente desde el punto de vista de las personas. Y entramos entonces al enfoque cognitivo, un enfoque sumamente interesante, desarrollado por Carl Wick, también psicólogo norteamericano, donde él propone que realmente la organización es un proceso mental compartido. Entonces, vean por qué les digo yo que esto es tan interesante, porque, bueno, ¿cómo es eso de que ya, entonces la organización ya no son las personas y las máquinas y los edificios? No, dice él, no, todo está en la mente de las personas, todo es lo que nosotros pensamos, organizamos y trabajamos en relación a ese proceso mental. Entonces dice él que las organizaciones solo existen en la mente, ¿verdad? Bueno, este es un pensamiento así un poco abstracto, que realmente creo que debemos aterrizarlo, pero ¿por qué nos habla él de que existen en la mente? Porque los pensamientos, el trabajo, todos nosotros lo hacemos primero en la mente, antes de ejecutar, antes de hablar, antes de hacer un proyecto, un producto, ¿verdad? Entonces las organizaciones existen en la mente. Y la realidad se da a través de los procesos cognitivos. Entonces, ustedes me dirán, ay, pero es que esta teoría suena así como media extraña, ¿verdad? Bueno, yo les puedo decir, suena un poco extraña, pero la psicología industrial, ¿qué hizo? Bueno, lo que hizo en este momento fue ver cómo las personas visualizaban a las empresas desde su proceso mental. Y entonces hay un libro sumamente interesante que nos habla de las diferentes versiones que tienen las personas de las organizaciones. Está la versión de que es, por ejemplo, una cárcel, la versión de que es un paraíso, la versión de que es una milpa de maíz, ¿verdad? Entonces hay diferentes versiones que son estudiadas dependiendo de cómo yo como organización me siento, digo, yo como persona me siento dentro de la organización, ¿verdad? Entonces ese es un punto, digamos, mucho más filosófico para administrar. Y entramos ya a lo que está ahorita en el siglo XXI, la psicología organizacional positiva, que es un enfoque contemporáneo, ¿sí? Enfoque totalmente contemporáneo y que comienza justo cuando comienza el siglo, en el año 2000. Y aquí ya viene presente también otro psicólogo, que es Martin Seligman, que es un psicólogo que es bien interesante porque él ha sido psicólogo clínico industrial, ¿verdad? Y entonces se sentaron a pensar a principios del siglo con otros psicólogos famosos también, qué era lo que estaba haciendo la psicología y cómo se estaban administrando y cómo todos estos puntos que nosotros hemos visto de la administración se estaban atendiendo o no se estaban atendiendo, ¿verdad? Entonces, Martin Seligman y otros autores consideran que es necesario que la psicología organizacional, que es un sinónimo de la psicología industrial, se vuelva positiva, ¿verdad? Ustedes de repente ya en las áreas clínicas han oído la psicología positiva. Bueno, entonces también viene a impactar en la parte organizacional esto del positivismo en la psicología. Y
nos dice, nos vamos a enfocar en las competencias y en la fortaleza de las personas. De las personas, obviamente, siempre acuérdense que estamos en el ámbito laboral. Entonces, de la competencia y la fortaleza de las personas que están dentro de las organizaciones. No nos vamos a enfocar tanto que si llegó tarde, que cuántos días faltó, que si no logró la meta. No, nos vamos a enfocar en las competencias y en la fortaleza. Vamos a desarrollar a los empleados, ¿verdad? Y pues surge de esa reunión, una reunión que hubo en México, esa reunión de estos psicólogos, el concepto PERMA, que yo los invito a que busquen este concepto. Es por sus siglas en inglés y en español el concepto se llama PRISMA, ¿verdad? Entonces, Martin Seligman lo que nos dice es que si nosotros utilizamos este acrónimo, ¿verdad? P de emociones positivas, todo por los nombres en inglés, E de engagement, que es la parte del compromiso, R, que es relationship, o sea, relaciones positivas, M, que está a través de el meaning, o sea, el propósito. ¿Cuál es mi propósito? No solamente en la vida, sino en la organización. Y la A de accomplishment, o sea, los logros. Ustedes lo pueden buscar en internet, PERMA, le ponen PERMA Seligman o le ponen Prisma y ya está traducido y tiene ahí en español el acrónimo. Entonces, ¿en qué se basan estos psicólogos organizacionales positivos? Se basan en la felicidad. Y ustedes me van a decir, bueno, ¿y eso de la felicidad qué tiene que ver con eso que estamos hablando, la psicología industrial, de la administración y de la gestión? Bueno, tiene mucho que ver. Está comprobado, pero comprobadísimo con tantos estudios hechos por diferentes universidades norteamericanas, inglesas, españolas, francesas, que los empleados más felices son los más productivos. Y al inicio decíamos, ¿qué es la psicología industrial? Y decíamos en el último punto, que él busca desarrollar las organizaciones. ¿Cómo se desarrollan las organizaciones? Siendo más productivas. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos tener empleados más felices. Inclusive hay un estudio de Harvard, un estudio longitudinal que tiene más de 80 años y nos habla ahí, es un estudio sumamente interesante que comenzó con estudiantes de Harvard y jóvenes que eran vecinos ahí en Boston, y fueron desarrollando el estudio para ver qué hacía feliz a las personas. Y bueno, ha tenido 4 directores, digamos, metodológicos este estudio a lo largo de estos 80 años. Y cuando tiene como 84 años, pero cuando se cumplió el aniversario de los 80 años, han sacado conclusiones, pero sacaron las conclusiones y dijeron, lo que hace más feliz a las personas son las relaciones. O sea, las relaciones con su mamá, con su papá, con su novio, con su esposa, con su esposo, con sus hijos, pero obviamente que las relaciones sean relaciones positivas, ¿verdad? Entonces eso es lo más importante, las relaciones. Más importante que nada en el mundo para dar la felicidad son las relaciones. Lo está diciendo un estudio de Harvard que tiene 80 años. No lo digo yo, no lo dice un psicólogo industrial, lo está diciendo una universidad con tanto reconocimiento como Harvard. Y bueno, ¿y en qué se enfoca? Para que podamos llegar al final, ¿verdad? Ya estamos en esta época, en la parte contemporánea, ya estamos en 2020. Bueno, entonces nos habla de lo importante de gestionar las emociones, conceptos nuevos en las organizaciones. O sea, si ustedes no se imaginan si Taylor o Fayol iban a decir, bueno, hay que gestionar las emociones, no. Pero hoy en día está comprobado que eso es importante. La autoeficacia. Pero fíjense que el término de autoeficacia ya Weber nos lo mencionó allá por la década de los 40. El compromiso también lo mencionó Weber, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, retomando y enfocándonos realmente a que nosotros debemos gestionar adecuadamente a las personas. Y el flow, ustedes anótenlo ahí, que ese ya no da tiempo para que hablemos. Esta es una charla completa, si ustedes quieren algún día me invitan y hablamos acerca del flow en las organizaciones, ¿verdad? Que lo concibió, lo definió Mikhail Csikszentmihalyi en Estados Unidos, ¿verdad? Él es ruso,
perdón, él es checo y habla sobre el flow. ¿El flow qué es? Que yo me siento tan bien en el trabajo que no siento el trabajo. Pero ¿cuántos de nosotros podemos estar en un nivel de flow? Poquitos, ¿verdad? Entonces, hay que trabajar, introspección, hay que trabajar mucho en uno mismo, en las metas, en la individual, en la autoeficacia. Como, por eso les digo, si ustedes quieren, cualquier día de estos, me invitan y platicamos acerca del flow. Bueno, y entonces, ¿a qué vamos nosotros? A un psicólogo industrial contemporáneo. Ya no aquel que va a gestionar las máquinas y los procesos. Vamos a tener un psicólogo que debe tener un pensamiento divergente. ¿Qué es un pensamiento divergente? Que somos abiertos a opciones, que no estamos así como va el caballo, que le ponen unas orejeras para que no vea nada más que lo que está enfrente, que podamos ir viendo las opciones, que sea flexible, ¿verdad? Que no solamente haya, por ejemplo, un horario de trabajo, que no solamente haya un perfil, que no solamente haya un tipo de meta que se pueda alcanzar, y que obviamente utiliza diversas alternativas. Ahí está la creatividad, ahí está esa gestión de las fortalezas. ¿Y para qué? Para gestionar a las personas. Por eso decíamos al inicio, la psicología industrial es un siglo gestionando personas. No son las máquinas, no son los procesos, no. Si ustedes no tienen personas, no tienen nada. Por eso el enfoque cognitivo que nos dice que todo está en la mente, se parece un poquito, pues, porque si no hay personas y no piensan y no tenemos organizaciones. Entonces el psicólogo industrial debe hacer esto. Entonces, ya para ir cerrando, ¿verdad? Porque ya vimos todas las líneas, todos los enfoques administrativos, yo quiero hacer un poquito de remembranza en cuanto a la evolución del nombre de la psicología industrial, o que nosotros pues conocemos como al inicio la administración de los recursos humanos, perdón, y esto más o menos allá en la época de los años 30. Luego viene el nombre de gerencia de talento humano, ¿no? Porque donde comenzamos a identificar que cada persona tiene características. Ahorita decíamos, el psicólogo industrial debe ser flexible. Cada persona tiene un talento y también está en la obligación de potenciar los talentos de las personas. Después el nombre evoluciona a gestión del capital intelectual. Si ustedes se fijan, aquí hay un secretito, porque ahí en la primera dice recurso. Cuando nosotros hablamos de recursos, la empresa tiene que pagar para adquirirlo. Cuando nosotros tenemos capital, la empresa recibe dinero por el capital, ¿verdad? Entonces, interesante también si ustedes se van y buscan esta teoría de la gestión del capital intelectual, que luego viene a la gestión del bienestar organizacional. ¿Cómo hacemos que las personas estén bien dentro de las organizaciones? Y por último, llegamos a la gestión de las personas. En muchas organizaciones de avanzada, en países desarrollados, ya no se llama recursos humanos, se llama departamento de personas o gerencia de personas. A mí me encanta ese nombre. ¿Por qué me encanta? Porque resalta el valor de nosotros como individuos que trabajamos dentro de una organización y resalta obviamente el valor que el psicólogo industrial le da a la persona, ¿verdad? Entonces, la gestión de las personas es hacia lo que nosotros como psicólogos industriales es a lo que nosotros debemos aspirar. Eso es lo que debemos desear dentro de todas las organizaciones. De repente, cuando ustedes llegan a una organización, no va a ser tan fácil, pero yo los invito a que sean agentes de cambio, para que puedan ir dentro de las organizaciones cambiando el enfoque y no se queden con el taylorismo o con el fayol, ¿verdad? Sino que vayan hasta estos niveles. Y entonces ahorita ya a manera de resumen para cerrar esta charla, vamos a decir que existieron o existen 2 etapas en la psicología industrial, ¿verdad? ¿Y cuáles son esas etapas? La primera etapa estaba enfocada en el aspecto productivo, en los métodos de trabajo y en el alto rendimiento. Podemos observar todo lo del todo el enfoque clásico, la administración clásica, el taylorismo con Fayol, con Weber, ¿verdad? Estamos enfocados en trabajar, en mejorar.
y más o menos hasta el año 50. Y la segunda etapa son los aspectos ya personales, las relaciones humanas. Acuérdense del estudio que hizo Harvard, ¿verdad? Donde dice que las relaciones con las personas es lo más importante para que la persona sea feliz. Y la parte de bienestar y felicidad, ¿verdad? Que vienen, son aportes de la psicología organizacional positiva. Y entonces, ¿cómo vamos a preguntarnos cuáles son los retos que tiene la psicología industrial para los próximos 100 años? Bueno, gestionar las emociones, gestionar la flexibilidad de las personas, gestionar el teletrabajo. Y es que el teletrabajo pareciera no pareciera. El teletrabajo es mal visto hoy en día, a consecuencia de este teletrabajo que hicimos en el COVID, un teletrabajo que no fue programado, que no fue planificado y que nos hacía trabajar horas, en vez de tener una jornada de 8 horas, casi estábamos en jornadas de 10 o 12 horas, ¿verdad? Pero el teletrabajo de forma adecuada trae tantos beneficios para la organización, para el país. Entonces, estos son algunos de los retos. La formación, porque no hablamos, pero la capacitación es un punto importantísimo. Y ese es uno de los retos de los psicólogos industriales. ¿Cómo capacitar a las personas que están dentro de las organizaciones? Los presupuestos son escasos, los recursos son limitados, pero debemos capacitar a los empleados. Debemos darle una línea de desarrollo, de formación, para que ese empleado quiera quedarse dentro de la organización y vaya siendo un aporte cada vez mayor. Bueno, nos hizo una mala jugada la tecnología, pero aquí estamos. Si hay alguna duda, solo faltaba una diapositiva que es la que le compartía a Alma, donde hablaba de la importancia de la psicología industrial, ¿verdad? Que realmente la importancia radica en que ha podido y necesita resolver todos los procesos de las personas que están dentro de las organizaciones. Y bueno, agradecerle su tiempo, espero que haya quedado claro los conceptos, sobre todo que haya quedado claro el concepto de que nosotros como psicólogos industriales estamos a la par de los administradores y lo hemos estado a lo largo de 100 años. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora. Creo que ha sido una charla muy amena y ha sido muy explicativa en todo lo que es el área industrial. Y una vez más le agradecemos y voy a compartir algo que le tenemos preparado por su participación el día de hoy. Y de antemano agradecidos con usted y con todas las personas que pudieron ingresar a la charla. Así que esta, no sé si lo puede visualizar. Está cargando Ok. ahorita. Ahí está, perfecto. Ok. Un lindo diploma. Es un lindo presente que le tenemos, así que muchas gracias. De igual manera, entendemos las dificultades que se nos presentan en nuestro país y creo que a muchos nos pasa de manera consecutiva. Así que muchas gracias, doctora. De igual manera, feliz día a todos. Y de igual manera, ha sido muy satisfactorio y un honor tenerla presente. Gracias. Gracias, y quedó a la orden, ¿verdad? Para cualquier actividad que ustedes estén. A mí me encanta siempre colaborar con los estudiantes, sobre todo con los estudiantes, bueno, como ustedes organizadores y como los que han estado presentes que quieren saber más. Así que los abrazo a la distancia y sepan que tienen mi ayuda incondicional para lo que ustedes necesiten. Y por aquí las espero cuando saquen la maestría en psicología industrial. Muchas gracias, doctora. Y nos Muchas vamos a gracias, ver doctora. pronto. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo.